Es sin duda la modificación política más importante de los últimos 40 años en Chile. ¿De qué se trata? Vamos a tener la elección de la primera autoridad regional por voto popular. Usted, que nos está mirando hasta ahora, va a poder elegir quién dirige los destinos de esta región. Va a ser gobernador regional, no van a existir más los intendentes. Ese es el tema que hoy día vamos a abordar en esta visión nocturna de UFROvisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Le damos la bienvenida a ustedes que nos siguen a través de la señal abierta 38.1, 38.2. Televisión digital para Temuco, Padre Las Casas. Para quienes están más alejados, Canal 48, Telefónica del Sur. Saludamos afectuosamente a quienes hemos tenido la suerte de comprobar, nos están siguiendo en la región metropolitana también. En Facebook Live a nuestra línea abierta UFROmedios, y para quienes quieran opinar a través de nuestro WhatsApp, el más 569-7141-5007. Para introducirnos en la temática de esta noche, vamos a ir con esta nota de la periodista Giselle Soto y luego le presento el panel que nos acompaña en este jueves político de UFROvisión. Se trata del fin de la figura de los intendentes regionales en Chile, creado en el marco del proceso de regionalización iniciado en 1975. La Ley 21.073, que regula la elección de gobernadores regionales, establece que este proceso se iniciará a partir del año 2020. Junto con las elecciones municipales, considerada dicha disposición por la mayoría de los chilenos como una excelente oportunidad de ejercicio democrático, más aún la ocasión, dicen, representa una concentración de energía y esfuerzos cívicos que pueden ser muy eficientes. En su esencia, constituye la posibilidad cierta de iniciar un proceso descentralizador a nivel regional, provincial y comunal. Las regiones, provincias y comunas tendrán la posibilidad de crecer, deliberar, asumir sus realidades solo cuando se enfrenten a ello. Eligiendo en primer lugar a sus gobernadores democráticamente, se esgrime que quienes apoyen la nueva elección en octubre del próximo año. Sin embargo, la nueva autoridad elegida por la comunidad no estará sola. Junto a él cumplirá funciones el delegado presidencial regional, que ejerce el gobierno interior en cada región. Es el representante natural e inmediato del presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por el jefe de Estado y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza. Entre otras funciones establecidas por la Ley Orgánica Constitucional del Gobierno y Administración Regional, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, que dependan o se relacionen con el presidente de la República a través de un ministerio. Este cambio histórico en la administración del territorio nacional es el centro de la conversación que hoy vamos a iniciar en el panel de Visión Nocturna. Para abordar este tema estamos con un panel especial. Tenemos que saludar al presidente del Senado, el senador por esta Araucanía, Jaime Quintana, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Miguel Ángel. Sé el esfuerzo que hicieron hoy día. Corriendo. Costó llegar. Costó llegar, pero acá están. Está con nosotros el diputado Sebastián Álvarez, a quien también le agradecemos. Muchas gracias, Sebastián, estar con nosotros, diputado. Gracias por acompañarnos. Bueno, un hombre de la casa, doctor Henry von Baer, presidente nacional de este Chile descentralizado, que parece que con esto comienza a tomar alas. Es así, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias y gracias por situar este programa en este importante tema. Para quienes quieran participar a través del WhatsApp, el más 569-7141-5007, le preguntamos, las elecciones de gobernadores regionales, ¿qué tanto aportan a la descentralización de nuestro país? Usted puede hacer su respuesta a través del WhatsApp o también a través de nuestro Facebook. Vamos inmediatamente, doctor. ¿Les deja tranquilos, les deja satisfechos? ¿Se está avanzando en esta materia de descentralizar? Lucha de años. Bueno, yo creo que la respuesta hay que ponerla brevemente en perspectiva. Este año, 2019, se cumplen 20 años en Chile desde que por primera vez en una campaña presidencial, recuerden ustedes la elección de Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, donde ambas candidaturas prometieron
la elección del Ejecutivo Regional. Estamos esperando 20 años para que una promesa muchas veces pronunciada y luego no cumplida. Estamos cumpliendo 5 años desde que el año 2014 la presidenta Michelle Bachelet convocó a la Comisión Asesora Presidencial, que tuvimos 6 meses de plazo para recorrer todo el país y presentarle a la presidenta, al Senado, a la Cámara de Diputados el informe, y por lo tanto ya 5 años más de espera hasta que ahora al fin ya hay certeza que vamos a tener por vez primera en la historia republicana de Chile elección de la primera autoridad regional. Yo quiero saludar a ambos parlamentarios de nuestra región y a través de ellos agradecerles a todos los senadores y diputados que no estuvieron disponibles para concurrir con sus votos para una vez más postergar, una vez más frustrar. Así que, senador Quintana, diputado Álvarez, es muy importante que de una vez por todas se recupere la fe pública de que las decisiones que en el Parlamento se adoptan se pueden perfeccionar, pero hay que cumplirlas. Y por lo tanto estamos ahora con mucha esperanza desde la sociedad civil y Academia de Regiones preparando diálogos programáticos regionales para llenar de contenido y de substancia este proceso, que no ocurra que el electorado llegue solamente en octubre del próximo año para encontrarse con una nueva papeleta y que tengamos después muchos votos en blanco, votos nulos, abstención. Sobre eso podemos hablar más adelante. Está en nuestras manos como ciudadanía de las regiones que ahora este proceso realmente adquiera la dinámica que merece. Senador Quintana, en ese aspecto, ¿qué diferencia va a tener esta elección respecto de las que ya conocemos en nuestro país, en donde se dice, vienen, piden el voto, después desaparecen? ¿Habrá alguna característica particular en esta elección para que efectivamente se sienta el compromiso de quien va a dirigir la región, tenga a su vez que desarrollar un programa que haya presentado a la comunidad? O sea, yo creo que si esa autoridad que resulte elegida no cumple los compromisos, efectivamente ahí la frustración, tal como plantea Henrik, yo creo que es grande. Creo que eso es lo más preocupante y por lo tanto el hecho de contar con una elección en el territorio, yo en esto quiero llamar la atención que esta no es una elección nacional, valorando todo el esfuerzo que hizo la Comisión Asesora Presidencial y destacar el rol de personas como el Dr. von Baer, entre otros, pero también este grupo nos compelía hace 2 años atrás a que nosotros hubiésemos hecho esta elección de gobernadores regionales el año 2017. Yo quiero decir claramente que nosotros nos opusimos a eso y pagamos un costo alto, porque esta agrupación, no queremos elección ya, cuidado. Esta es la elección de gobernadores regionales del territorio. Esta elección tiene que ir con la elección de alcaldes y concejales. Y no con la elección nacional, porque son temas distintos. Sí. La probabilidad que si tú llevas al candidato gobernador regional en una elección con el presidente nacional que termine ofreciendo cosas que no están a su alcance es alta, y la probabilidad de frustración también es alta. Entonces yo creo que esto quedó bien. Te insisto, fuimos muy criticados, la bancada nuestra, más allá de las críticas y las presiones que tuvimos de algunas personas que se dicen que apoyan la descentralización. Sin embargo, esto es un tema que hay que hacerlo en serio. Yo creo que esto se podría haber hecho mejor de cómo se hizo. Por ejemplo, esto debería haber sido como la reforma procesal penal, que se hizo de manera gradual, 2 regiones, ¿tú te acuerdas? Partimos de la Araucanía. Sí, claro. Esto debería haberse hecho así. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siguiendo ningún modelo. Entonces yo creo que la peor manera de legislar es con la presión, con la pistola cargada sobre la mesa. ¿Está igual o no? No, yo creo que esto mejoró bastante, pero seamos claros, esto le falta para legislar. A esto le falta mucho. Esto, mira, no hay ninguna región que ande marchando por esta elección, para ser claro. Yo creo que en este tema no nos podemos equivocar. Creo que tenemos que hacer las cosas bien. Esta elección no hay, yo concuerdo con lo que he señalado acá, no hay espacio para correrla. Yo me puse tenazmente, esto lo conversamos con el presidente, con los ministros, con distintos sectores, nuestra posición fue tajante. No la podemos postergar, pero sí tenemos que mejorar. Hoy día no están todas las atribuciones que se requieren. ¿Dónde vamos a descentralizar hoy día? En cultura, en ordenamiento territorial, planificación territorial, algo en transporte, en emprendimiento, algo, pero hay muchas materias. Yo vengo ahora de Labranza, donde un sector está inundado casi todo el invierno, donde no ha ido la autoridad. Probablemente esas cosas van a mejorar, probablemente, porque yo veo aquí
que las facultades de emergencia, por ejemplo, por eso que estamos en invierno, que llovió mucho, están radicadas en la autoridad, en el delegado presidencial, pero no tienen los recursos. Entonces vamos a tener situaciones como esas que tenemos que corregir de manera urgente. Yo sé que en eso con el diputado Álvarez vamos a coincidir porque hay una mirada bien transversal. Esto no puede ser un espacio para el populismo, porque esto es serio. Y las regiones pueden ser las más perjudicadas si finalmente este modelo no funciona. Sin lugar a dudas, es un gran desafío y lo que decía el presidente del Senado tiene razón. Aquí no hay regiones que la gente salga a marchar, salga a protestar a la calle porque no se hace algo. Se dice que la descentralización le falta calle. Que falta que la gente se impregne de esto. ¿Cómo lo ve usted, diputado? A ver, yo creo que hay distintas visiones, porque quizás al decir que falta calle es porque también en las propias regiones existe centralización. O sea, somos Temuco centralizados. absorbe el resto de las Temuco comunas. absorbe, por lo tanto, esto es una situación, y así como Pucón, Villarrica a Temuco, es Temuco hacia Santiago. Y ahí el tema siempre es respecto a la injerencia o a la crítica sobre las políticas públicas, sobre las inversiones, sobre los recursos, el cómo se distribuyen de manera más equitativa. Yo creo que este es un primer paso. Este es un primer paso y hay que reconocerlo y valorarlo. Porque cuando hablamos de descentralización también aquí es importante dar señales políticas. Y haber aplazado esta elección era una señal política negativa, porque habría puesto en duda la credibilidad de los compromisos presidenciales y de un compromiso también del Estado que hace muchos años, con distintos presidentes, ha hablado de este tema. Comparto plenamente con el senador Quintana respecto que este proyecto y esta ley tiene que ir mejorando de manera que vayamos afinando, porque aquí no hay un modelo a seguir, sino que hay un modelo que se va a ir generando en la experiencia. Pero no por eso vamos a aplazar esto que es una señal política importante y que debemos comenzar. ¿Por qué? Porque en esta región de la Araucanía hemos podido ver que lamentablemente la determinación de los intendentes regionales generan finalmente un problema grande a la región. El mejor ejemplo en el gobierno pasado, 4 intendentes. En el actual gobierno, 2 intendentes. Por lo tanto, ¿qué continuidad de equipos, qué continuidad de planes, qué continuidad de políticas públicas se pueden dar? Al menos hoy vamos a tener la garantía, porque tiene que ver, el gobernador regional va a tener incidencia en la planificación territorial, va a tener en las políticas públicas, por lo tanto, al menos vamos a tener la tranquilidad que durante 4 años el gobernador elegido va a tener su plan de trabajo para adelante. Y como va a hacer campaña, también va a tener compromisos con la ciudadanía, porque cuando es un intendente que lo pone el presidente, finalmente él está cumpliendo un rol y finalmente no tiene promesas propias, sino que más que representar las del presidente. Pero aquí él también compromete su historia, su prestigio en la región, y ojalá, digo yo, que los gobernadores regionales sean de la región. Va a ser una carga fuerte, una mochila que va a tener que asumir quien se presente a esta elección y salga electo, y va a tener que mirar a los ojos a quienes votaron por ello. A propósito de lo que significa la elección de gobernadores regionales y que tanto aportan a la descentralización de Chile, es la pregunta que le hacemos. Si usted quiere participar, WhatsApp más 569-7141-5007. ¿Qué dicen los regionalistas al respecto? Diego Benavente conversó con nosotros. Vamos a ver lo que dice este hombre que ha estado también por mucho tiempo llevando adelante la mirada descentralizadora de nuestro país. Porque los votos en la ciudadanía y en la democracia mandan, y creo que todo lo que se puede hacer con la ciudadanía detrás, estos gobernadores regionales lo podrán ir consiguiendo, y vamos a avanzar en materia de descentralización, lo que nunca hemos logrado avanzar, porque esta vez tendremos líderes con los pies en la tierra, elegidos con votos de acá, para pelear por lo nuestro. El próximo paso es conseguir los recursos y conseguir las decisiones que necesitamos para tener cada vez un desarrollo más autónomo, donde todos los distintos territorios puedan competir en buena medida para captar inversiones, para captar recursos, para captar la migración de gente que venga desde la capital hacia los territorios. No podemos seguir haciendo crecer una región metropolitana ad infinitum, y las regiones tienen que ser la gran alternativa para desarrollar, por ejemplo, un tren rápido Santiago, Temuco, Puerto Montt, que permita unir esto en 2, 3, 4 horas, la capital con Temuco.
¿Será tanto esto? ¿Será tanto que una elección directa de una autoridad regional nos permita avanzar de esa manera, presidente? Bueno, es que es bueno el ejemplo que nos da Diego, porque yo creo que nos permite desnudar el problema. O sea, el ejemplo del tren, yo no veo cómo, con el presupuesto que va a administrar, coordinar, dirigir el gobernador regional, que son en plata hoy día el FNDR 116.000 millones, el año pasado, 116.000 millones de pesos, ¿cómo va a financiar un tren? O sea, nuevamente iba a tener que pedirle autorización a la Subdere, al Ministerio de Hacienda, al nivel central. Eso no está resuelto. Y eso es parte de las preocupaciones que yo tengo. Por ejemplo, es un talón de Aquiles. Por ejemplo, el tren. Por eso hay que ser súper cuidadoso, porque si sale un gobernador regional ofreciendo el tren, no lo van a ver en 4 años. Y como bien dice Miguel Ángel, hay que mirar a la gente a la cara y decirle esto no somos capaces de hacer. Entonces, para ser claro, el gobernador regional, la principal función, donde evidentemente su rol, su autoridad va a ser insustituible, va a ser en el manejo del FNDR, que hoy día lo hace el intendente. Y yo diría que en el tema adicional, que es muy potente, ayer estuvimos en Carahue, hay unos sectores que después del terremoto del 2010 quedaron con restricción para construir, y ahí claramente se requiere ajustar el plan regulador. En muchas comunas tenemos temas pendientes con el plan regulador. Yo creo que eso va a avanzar más rápido. Pero lo demás, yo sería tremendamente cuidadoso, cauteloso, conservador en qué es lo que ofrecemos. El diputado Álvarez decía algo que yo le encuentro toda razón. Él decía que aquí nosotros no estamos siguiendo un modelo. Y ese es el tema, porque esto no es solo teoría. Por ejemplo, mucha gente ha dicho, vamos a ser como Argentina, que tiene un sistema, ¿no es cierto?, de gobernaciones. No vamos a hacer como Argentina. Los Ceremi, que son las autoridades principales, aquí estamos con cosas. Hoy día yo estuve acompañando al Ceremi Vivienda en la entrega de subsidios, de beneficios habitacionales en Temuco. El Ceremi no va a depender del gobernador, va a depender del su ministro. Su jefe va a ser el delegado presidencial, es decir, correcto. Una figura fuerte como la que tenemos hoy día, más allá de la persona, que es el intendente y ejecutivo regional, lo que en el fondo tú vas a tener es que se separa lo que es ejecutivo regional de lo que es la figura de interior. Pero los Ceremis, los jefes de servicio, con inversión en la región, van a seguir dependiendo del nivel central del presidente de la República. El gobernador lo que tiene a su cargo son solamente 4 o 5 jefaturas de división que van a ayudar en los temas presupuestarios de la región, en las postas, en lo que se viene haciendo hasta el día de hoy. ¿Eso no es una complicación, doctor, frente a la expectativa que se genera con la elección directa de la autoridad regional? Depende de cómo se maneje. Yo quiero brevemente reforzar algo que dijo nuestro presidente del Senado. Es muy importante que todo este proceso sea efectivamente territorial. Es muy importante, en primer lugar, para que todo lo local, lo regional, lo territorial, lo cercano y lo nuestro se desencadene, se debata, se decida, se negocie, en el buen sentido de la palabra, en un mismo proceso. Para que toda la potenciación de los espacios y de las capacidades y de las potencialidades locales y regionales se integren, se articulen y emerjan los talentos, las potencialidades singulares de cada región. Y la segunda razón es más de tipo político. Imagínense que la elección de gobernadores regionales, sobre todo la primera en nuestra historia republicana, fuesen simultánea a la presidencial. Pasa a un plano absolutamente terciario, absolutamente desplazado, gris, ninguneado, porque el gran trofeo naturalmente es la elección presidencial. En consecuencia, no va a tener ninguna relevancia. Lo regional va a estar absolutamente en un segundo plano. Ahora, dicho eso, una cordial controversia no academicista. No es exactamente así, que no hay un modelo. Chile, en la decisión constitucionalmente adoptada, optó por un modelo. Los remito al informe de la Comisión Presidencial. Eso significa elegir un modelo que sea apropiado para la situación presente y futura del país. Se descartó de plano mantener el modelo unitario centralizado, que ya es obsoleto, es disfuncional, no nos sirve para el siglo XXI,
pero también se descartó el modelo federal, que es en su costo y su peso burocrático absolutamente desproporcionado para el tamaño poblacional y de la economía en las próximas 20, 30 o 50 años. En fin, por lo tanto, el modelo por el cual sí se optó en consulta con connotados constitucionalistas previamente y luego en la Comisión Presidencial es el modelo que se podría definir como intermedio, que es unitario descentralizado, donde hay similitudes encontrables, no solamente en el plano teórico, en el caso de Colombia, en el caso de España, en el caso de Italia. Lo que no está bien, o sea, eso está bien, pero lo que no está bien es que no se implementó suficientemente bien y a tiempo, porque deberían haberse puesto en agenda simultáneamente la elección política, el perfeccionamiento de las competencias y los recursos, porque son dimensiones que se necesitan, son muy altamente interdependientes. Eso no ocurrió y eso es lo que está ahora cojeando detrás. Pero tenemos que contrastar esto con el sistema, bien lo decía el diputado Álvarez, con el sistema existente. No solamente ver todo lo que falta y lo que tenemos que perfeccionar ahora a través de la ley corta que se está trabajando en esto, sino que más adelante en base a los aprendizajes que se vayan generando. Y en ese sentido es muy, muy importante que nosotros generemos propuestas desde la ciudadanía, desde la academia, desde el empresariado, desde las organizaciones sociales, para llenar de contenidos. Ahí les queremos dar la buena noticia, el anuncio, la primicia, que nosotros como Fundación Chile Centralizado estamos iniciando a partir del segundo semestre un ciclo nacional de diálogos programáticos regionales, precisamente para evitar lo que el senador Quintana dice con toda propiedad. Esto no debe ser un proceso de puras promesas demagógicas. Y nosotros estamos trabajando en un formato que defina claramente cuáles son las atribuciones que efectivamente van a tener los gobernadores regionales, porque no van a poder prometer en sus programas que tienen que presentar para inscribir la candidatura por ley, no van a poder prometer más de lo que son sus competencias. Esas son las competencias propias del cargo. Luego están las competencias del gobierno regional que comparte el gobernador regional con el CORE. Todo lo demás ellos podrán propiciar, podrán proponer, pero no podrán comprometer, porque en la lógica del voto programático es que una vez quienes resulten electos, seamos nosotros los ciudadanos, nosotros la sociedad civil, quienes controlemos el cumplimiento de esos programas. Y para eso también lo estamos organizando. Y por lo tanto, la convocatoria a estos diálogos programáticos va a ofrecerle, a partir de ahora, a todas las candidaturas, propuestas de contenidos, un nuevo libro que estamos lanzando y luego el formato, lo hemos hablado con Patricio Santamaría, el presidente del CERVEL, para diferenciar bien entre lo que se puede incorporar como programa, como promesa, para que luego se ajuste a lo que son las competencias y a lo que la ciudadanía vamos a poder controlar. Diputado Álvarez. Bueno, eso es algo que pasa siempre en la política, ¿no? El tema de las promesas. Y lamentablemente pasa en todos los ámbitos. Uno ve las campañas muchas veces de concejales y los concejales prometen cosas que no están en sus competencias. Muchas veces también los parlamentarios prometen cosas que no están en sus competencias. Y lamentablemente eso va desprestigiando a la política. Y aquí tenemos una oportunidad, yo siento, histórica. Yo creo que si se implementa esta primera etapa y lo que plantea el doctor von Baer y realmente se orienta, y aquí tiene que haber una doble responsabilidad también de los partidos políticos, también en la selección de sus candidatos y en hacer un trabajo mancomunado con el apoyo y la asesoría respectiva para que de buena forma las promesas sean atingentes, porque si no se va a desprestigiar el sistema y se desprestigia mucho más aún la política. Ahora, algunos elementos importantes. Tiene relación con que también esta definición, que por un lado genera una incertidumbre que podría darse, ¿no es cierto?, que vamos a tener un delegado presidencial y vamos a tener un gobernador regional. Y uno se pregunta siempre y dice, bueno, ¿y qué pasa si el delegado tenemos un gobierno una tendencia y el gobernador es de otra? Pero también que tengamos este sistema cruzado, que es cruzado, porque finalmente van a ser 2 años de un gobierno y luego vendrá el otro gobierno, ¿no es cierto?, con otro, puede ser de otro color político, pero lo importante es que sea un sistema cruzado. Y en eso en lo que yo tengo la esperanza y la fe, es que al ser
un sistema cruzado con el gobierno del Estado de Chile, con los gobiernos regionales, nos debe llevar a tener, primero, candidatos más comprometidos en el sentido de sus compromisos reales, van a tener que dar la cara. Y otra cosa importante es que, de la misma forma, esto va a permitir que las políticas públicas se mantengan en el tiempo, porque lamentablemente lo que pasa hoy en día no solamente cambia el intendente, cambia, ¿no es cierto?, el gobierno y las políticas, y cambian las políticas públicas, entonces no estamos dando nunca continuidad. Yo siempre lo digo, fui profesor durante mucho tiempo, y yo hacía un ramo y entraba el profesor que hacía después y decía que todo lo que él hizo el otro estaba malo. Y es una forma lamentable de cómo hemos construido la política, en vez de reconocer y valorar lo positivo. Con este sistema cruzado tengo esperanza que al menos eso se va a dar, porque la autoridad regional va a mantener, porque una de sus facultades tiene que ver justamente con políticas de desarrollo para la región, por lo tanto va a tener en el nuevo gobierno que mantener las políticas públicas y conversar. Y otro tema para finalizar, que esto tiene que complementarse además, porque es muy necesario, con la ley de rentas regionales, que yo creo que ahí tenemos que entrar en un análisis, en una discusión profunda que nos permita de verdad entrar a hacer un cambio profundo a lo que hoy día entendemos por nuestro país y por las regiones. Está muy activa nuestra red a esta hora. Queremos escuchar también la opinión de la gente que hace empresa, de los empresarios, pero antes, ante la pregunta, elección de gobernadores regionales, ¿qué tanto se aporta a la descentralización de Chile? Gustavo Soto dice, no mucho. Con la misma Constitución de 1980, la descentralización debe ir con democracia descentralizada, de lo contrario es un saludo a la bandera. Le preguntan, senador Quintana, si usted comparte eso. Comparto completamente esa afirmación. Las previsiones que nosotros hemos hecho, que yo he señalado, tienen que ver precisamente con que hay aspectos por mejorar. Yo creo, insisto, que no había ninguna posibilidad de haber diferido al postergado esta elección, porque para ser coherente y serio, esto, reitero, y me alegra escuchar al profesor Fonbeer también, que señala que esto tiene que ir con la elección del territorio, de los alcaldes y concejales. Por lo tanto, el haber postergado esta elección necesariamente habría que haberla dejado para el 2024. Y eso sí que es un incumplimiento total y completo. Quiero decir también, algo que no se supo en esta discusión, esto lo sabió buena fuente, doctor, que el responsable de convencer a la presidenta Bachelet fue don Henry. No ponga esa cara, sí, eso se dice. Eso se dice. Así que es un mérito muy importante. Mucha honra. Es un mérito muy importante. Lo importante y el rol nuestro. Fue duro. No, está muy bien. Yo creo que él tiene. La perseverancia. Y no lo digo para pasar la cuenta, porque nosotros todos vamos a hacer todos los esfuerzos porque esto funcione y funcione bien. El peor de los mundos sería que entrara en colisión un gobernador regional que propone A versus un gobierno central que tiene su delegado y que propone B. Esa tensión permanente, sobre eso hay fórmula. Esa tensión permanente, claro, ¿sabes qué? Aquí puede contribuir a ahondar el desprestigio de la institución, porque la gente no quiere más pelea, y con razón, quiere que avancemos. Finalmente eso paraliza las cosas. Que ahí puede haber una oportunidad. Sin duda. Sí. En todo Cambiar esa forma. Hay fórmula de cómo resolver. Joana Barría nos dice, bien por el regionalismo, adiós centralismo retrógrado, burocrático que hace que solo exista Santiago para Chile. Por eso el dicho popular, Santiago es Chile. Están bastante en concordancia. Dios está en todas partes, pero atiende Santiago. De Santiago también se dice. Lo habíamos anticipado. ¿Qué dicen los empresarios, la gente que está en la producción fuera del gobierno, en el ámbito de los negocios? La idea era también conocer la opinión de ellos. Elizabeth Brand, mujer conocida en el ámbito del empresariado regional, también nos entregó su opinión y cuál es la esperanza que tiene respecto del futuro de la Araucanía con intendentes o gobernadores electos por la comunidad. Siempre yo creo que muchas decisiones se toman detrás de un escritorio sin saber qué pasa en la región, sin saber cómo vivimos, cómo realmente sufrimos nosotros, ¿verdad? O gozamos de los resultados de los procesos. Es muy distinto, ¿verdad?, ser empresario que ser asalariado. Eso es algo que es muy importante. Es distinto cuando tú trabajas tranquilo porque tú sabes que al final de mes te va a llegar las lucas. A cuando tienes que luchar día a día por tener un trabajo, porque salgan los cheques, porque se cobre, porque se lleve la factura y los 1000 detalles que significa ser empresario. Yo aprovecho de saludar a los empresarios porque realmente hay que sacarle el sombrero por todo el trabajo que hacen silenciosamente en la mayor parte de las veces.
¿Será la oportunidad con gobernadores regionales electos de que la Araucanía puede tener impulsos y incentivos, diputados tributarios, para que, por ejemplo, los empresarios vengan acá con aporte importante? Bueno, yo lo mencionaba, yo creo que eso puede ser parte importante de una discusión de ley de rentas regionales, donde ojalá muchos de los impuestos que genera una región, esos impuestos quedaran en la región, y de esa forma también que las regiones pudiesen tener autonomías para producir los incentivos necesarios para atraer inversionistas y que esos inversionistas paguen, ¿no es cierto?, y dejen esos recursos en la región, porque hoy en día lamentablemente tenemos empresas de inversión en la región, pero esos recursos quedan en Santiago, se tributan, incluso hay muchas empresas que pagan sus patentes, ¿no es cierto?, que operan en la región y las pagan hoy en día en otras comunas y en otros lugares de nuestro país. Entonces, esas son cosas que tenemos que abordar y por eso me alegro que estemos avanzando en esta línea. Hay que reconocer que este proyecto, ¿no es cierto?, que busca transformar una forma de administrar el Estado de nuestro país, no va a ser ni fácil ni rápido. Yo recuerdo, y quiero hacer la analogía con el tema de la ley municipal, cuando comienza el desarrollo de nuestros municipios, las atribuciones, las competencias que tenían los municipios y los alcaldes eran menores, y vemos como poco a poco también eso ha ido avanzando y han entregado esa competencia a los municipios, hoy en día incluso para modificar sus plantas municipales, tener sus propias definiciones de administración de fondos, incluso que lo están transfiriendo hoy día a fondos de participación ciudadana. Entonces, eso eran cosas que quizás nosotros habríamos no pensado años atrás. Y eso se va logrando en la medida que también se van generando las confianzas. Y por eso es tan importante en este momento todos los actores políticos que de una u otra forma participan en una región, es que nos comprometamos a hacer un proceso serio, transversal, que nos permita de verdad optimizar esto, en especial a los que somos de región y tenemos el corazón regionalista, es que esto nos permita de verdad construir una región que pueda tomar sus propias determinaciones importantes. Porque muchas veces aquí se llega con proyectos, con iniciativas, con tantas cosas que vienen definidas por Santiago. Yo fui funcionario público y como funcionario público muchas veces veía cómo las determinaciones y las decisiones se hacían en Santiago y eran políticas que se buscaba estandarizar como economía de escala, de Arica a Punta Arenas, todos por igual. Y no es así la cosa. Usted sabe que me gusta el tema del turismo. Y como hombre del turismo, yo no entiendo por qué el MOP tiene un estándar de puente igual para todo Chile. Si somos una región turística, deberíamos tener en esta región al menos un estándar de puente o un estándar de carretera orientada a la vocación productiva de los territorios. Entonces, esas son determinaciones que sé que no, en esta primera etapa no lo vamos a alcanzar, pero estoy comprometido a trabajar para llegar a esa instancia, para que cuando nosotros tomemos decisiones en la región, sean en beneficio de la región. Y para eso hay que vivir en esta región, hay que ser de esta región, hay que estar comprometido con esta región. Y eso es lo que yo cuestiono del sistema de los intendentes, que lamentablemente muchos intendentes no son de la región, no participan de la región y que finalmente vienen a cumplir un rol, un mandato, pero no están comprometidos. Termina el gobierno, termina su gestión, se van. Pero ¿quiénes quedamos aquí? Los habitantes, los ciudadanos. Doctor, ¿hay requisitos? ¿La persona debe ser de acá? ¿Hay algún impedimento que alguien que venga de Santiago sea candidato? Absolutamente. Y si no, somos nosotros los ciudadanos los que de una vez por todas tenemos que asumir la responsabilidad de elegir a aquellos que son de acá. Pero yo quiero comentar algo que decía un auditor recién: Santiago es Chile. Eso depende cómo lo miramos. Santiago hoy, del punto de vista de dónde se toman las decisiones y dónde están los recursos, sí, es Chile. Y con una discriminación hacia el resto del país que realmente grita al cielo. Pero desde el punto de vista de dónde están los principales potenciales para que Chile acceda a la condición de país desarrollado, dónde están los principales talentos y las principales posibilidades para que realmente superemos los problemas sociales, superemos la pobreza, tengamos una distribución equitativa, etcétera. Eso está asociado a las regiones porque Santiago está saturada, ya no permite dar más. Y en ese sentido, decían el senador y el diputado, y no puedo estar más de acuerdo, que tenemos que trabajar ahora con gran prioridad el tema de las rentas regionales, el tema de los recursos, que es la gran reforma urgente y pendiente. Dos datos. Chile pertenece a la OECD en buena hora, pero si uno mira
la comparación de los países OCDE de qué parte de la inversión pública, no solamente de obras públicas, se decide a nivel subnacional en los territorios, vale decir, en los municipios y en los gobiernos regionales. En la OECD, Canadá está al top, arriba, 95% de la inversión pública de Canadá se decide a nivel subnacional. Chile está a la cola en un vergonzoso 12% que solamente se decide a nivel comunal y regional. Y la tensión que va a haber entre un gobierno nacional de un signo y un gobierno regional de otro, no debemos perder el sueño, debemos encontrar soluciones que las hay. ¿Y cuáles son esas? Que la principal asignación de los recursos públicos, sean de nivel nacional o de nivel regional o municipal, sea en base a indicadores objetivos y no en base a asignación discrecional. Ejemplo, los fondos de la Subdere, que son de asignación discrecional, no hay ninguna razón para que todos esos fondos del organismo encargado de la descentralización sigan siendo decididos en Santiago y no se traspasen a los municipios y a los gobiernos regionales. Y así ocurre con fondos del Servio, con fondos de obras públicas, etcétera, etcétera. O sea, basta mirar los indicadores, basta mirar la asignación objetiva, honesta y no clientelar de los recursos públicos para que ese dilema entre gobierno nacional de un signo y de otro signo, ahí hay fórmulas que en otras partes podemos nosotros inspirarnos en ellas para que eso no sea el obstáculo que signifique de una vez por todas a los municipios y a los gobiernos regionales traspasarles los recursos que necesitan. Se decía, y con eso termino, es una vergüenza, es impresentable que las patentes comerciales en Chile de las grandes cadenas se sigan pagando en 4 comunas acomodadas de la región metropolitana y no en los territorios donde estos producen. Pero se sigue hablando y prometiendo de elección en elección y hasta el día de hoy yo creo que aquí nuestros parlamentarios tienen la oportunidad para que estas y otras medidas de una vez por todas se pongan en cumplimiento en la futura próxima ley de rentas regionales. Bueno, tenemos que agradecer la gran sintonía que hasta ahora estamos recibiendo de la gente que está a través de la señal abierta y también siguiéndonos en nuestra transmisión de Facebook Live. Ana Rentón dice, Tren al Sur sería muy bueno y con ayuda del gobierno y cada región, porque va a servir para todos. No se trata de prometer para sacar votos solamente. Hay concordancia, sigo insistiendo en eso, y gracias a nuestras televidentes que nos están siguiendo hasta ahora. Sí, sin lugar a duda, el tren es una necesidad en la región. Hoy día hay que ir avanzando paso a paso. Tenemos consolidado un tren de cercanía Temuco-Victoria, ahora viene hasta Padre Las Casas y luego una siguiente etapa hasta Gorbea, que incluso podría conectar con el aeropuerto. Eso es un tema central y por supuesto un tren rápido es un tema de futuro. Pero hay que ser muy cuidadoso con las propuestas que se hacen porque ahí es donde puede estar la dificultad. Yo creo que el problema es si después del 2020 Santiago sigue siendo Chile, ahí vamos a tener una dificultad todos los que estamos en esta mesa y otros más. Y por eso cuando hacemos estas advertencias, estas prevenciones, el único ánimo es que antes de la elección del 2020, de octubre del 2020, todavía queda tiempo para hacer las mejoras. Yo estoy muy de acuerdo, la ley de rentas regionales es fundamental, por eso parto señalando de que si vamos a tener solo un gobernador regional para administrar 116.000 millones de pesos, que es lo mismo que hoy día hace el gobierno regional con el equipo de la División de Análisis y Control de Gestión, esto no va a cambiar significativamente. Si la gente no empieza a ver que hay soluciones concretas, como el tren u otras cosas que antes no estaban resueltas, conectividad digital, yo lo dije en este mismo programa hace algún tiempo atrás, el estudio reciente de Chile País Digital muestra que Vitacura, una de las 4 comunas que más reciben, es la comuna con el mayor internet de Chile, 90%. Y nosotros tenemos nuestra comuna Lumaco con el menor internet de Chile, 18%. O sea, si esas cosas no mejoran con esto, vamos a tener problemas. Entonces, estamos todavía a tiempo para hacer estos cambios, para dotar de mayores atribuciones a los gobernadores regionales. Y yo veo ahí dos frenos. Claramente Hacienda, no digo este ministro de Hacienda, porque esto es un tema del órgano de Estado más que del titular actual o de turno, y la Subdere. O sea, hoy día, con esta elección del próximo año, un refugio peatonal, a propósito de la lluvia que ha afectado tanto a los temuquenses, a la gente de la Araucanía, los va a seguir decidiendo la Subdere en Santiago. La va a seguir visando, eso no cambia. Una pasarela peatonal, en fin.
Hacienda y la Subdere son dos órganos que han sido bastante renuentes a ir traspasando atribuciones a la figura de los gobernadores regionales. Ahí hay un problema. En seguridad, a mí me preocupan dos temas centrales: seguridad y emergencia. Me preocupa cuando tengamos una situación de ese tipo y entren en colisión el delegado del presidente y el gobernador regional. ¿Quién llega primero? Carabineros, por ejemplo. O sea, cuando convoque el delegado presidencial, el que tiene las atribuciones de orden y seguridad, ¿o no? Él va a tener esas atribuciones. Pero quien va a tener los recursos para construir la comisaría no es él, sino el gobernador regional. Entonces, vamos a ver a quién le va a hacer caso el general de zona, por ejemplo. Y los dos tienen funciones de coordinación. Es un tema bien preocupante. Los dos tienen funciones de coordinación respecto a los órganos que están bajo su jurisdicción. Ahora, todo esto también tiene mucho que ver, y ahí uno apelará en su momento, ¿no? Hoy día, a la sensatez también de todos nosotros. Esto tiene mucho que ver con quién va a ser finalmente el titular. Yo creo que también se requiere, ojalá, gobernadores regionales con experiencia, con conocimiento, con manejo, para no entrar en el ofertón desde el comienzo y también para tener la mesura y la ponderación en la administración de los fondos regionales. En esta condición de manejo, evidentemente, cuando el plan hay que irlo adecuando, hay que irlo conversando, evidentemente. Le saludan, senador, dice hola por acá, Patricio Poza. Muy bien, senador Quintana, hay que seguir mejorando y profundizando la ley de elección de gobernadores para que no sean figuras regionales sin trascendencia. Interesante, a propósito de eso, quisimos preguntar cuál es el perfil que se estima sea el que la gente espera para la futura autoridad regional. Conversamos con un consejero regional, Hilario Wirilef, que nos entregó esta opinión. Veamos. Sea de la región, que haya nacido en la región, porque aquí tenemos, para ser muy sincero, autoridad, diputado o senador, no estoy tratando mal a nadie, que desde el punto de vista de la ley pueden venir a instalarse aquí y ser senador y irse para Santiago, porque de allá son. Es esencial, primero, en mi opinión, que tiene que haber nacido aquí en la región, porque eso significa que quiere la región, no se fue a apretar la dificultad, eso es básico. Lo segundo, que tenga mucho terreno, que antes de ser candidato haya hecho mucho terreno. Cuando digo mucho terreno me refiero, no solo conozca el centro de Temuco o el centro de Angol, sino que efectivamente conozca también Curarrehue, conozca Tolten, conozca Los Laureles, conozca Comuine, Huentúe, tantas localidades pequeñas que también son parte de la región. Es clave, en mi opinión, esas dos cosas. Y la voluntad de la gana de trabajar para la gente, especialmente también de la comunidad. Y tenga vínculo con las comunidades mapuche, porque las comunidades mapuche existen en la región. Por lo tanto, el gobernador que se elija debe tener vínculos, debe conocernos y debe haber, en consecuencia, un mejor trato con eso. Bueno, a través de nuestro WhatsApp también nos preguntan. Una pregunta dice para los futuros gobernadores regionales. Sería excelente que volviera el voto obligatorio, porque da vergüenza que salgan autoridades con 3.000 votos o 30.000 votos. Así nunca jamás se llevarán a cabo una real ayuda regional, ya que para eso se necesita una moral o ética pública. ¿Será posible esto? Panel, ¿qué me dicen? ¿Quién responde a este televidente? A ver, yo como diputado nuevo, pienso que el voto obligatorio, como su nombre lo dice, siento que para un candidato es menos exigente. En cambio, el voto voluntario requiere mayor exigencia, porque finalmente uno tiene que movilizar a su electorado, uno tiene que movilizar a personas que de una u otra forma estén comprometidos con el proyecto que uno representa o bien con las ideas que uno representa. En lo personal, no estoy de acuerdo de volver al voto obligatorio. Todo lo contrario, estoy por el camino de, ojalá, generar mayor conciencia cívica desde la educación básica, media, en las universidades. Estoy por generar realmente un mayor compromiso, y eso lo vamos a lograr desde los jóvenes a toda la población, en la medida que de verdad hagamos una política seria, consistente, coherente, que de verdad la gente empiece a confiar en sus políticos. Si hoy en día el problema de el bajo porcentaje de votación es porque la gente está desencantada y desilusionada de la política, y es por eso que la gente dice, ¿sabe qué? Da lo mismo que en gobierne, porque aquí las cosas no cambian. Por lo tanto, creo que dar ese paso es dar un paso hacia atrás.
Todo lo contrario, creo que hay que fortalecer la educación cívica de manera tal de comprometer a la ciudadanía a elegir y a sentir que en su voto está votando por un futuro. Revisamos otro WhatsApp. Pregunta, dice, un gobernador electo debe tener todas las facultades. Si lo vamos a hacer, que se haga bien. ¿Llegaremos a un modelo de elección similar al de Estados Unidos, donde los gobernadores estatales tienen todas las facultades sobre sus estados? Igual a la Araucanía le conviene descentralizar lo administrativo, pero no en lo económico. No tenemos plan de industrias para sustentar versus una región del norte. Atentamente, Rodrigo Manninger. Doctor. Bueno, yo creo que lo importante es instalar la participación y la corresponsabilidad de construcción de todo este proceso, la construcción colaborativa del desarrollo territorial, como lo estamos diciendo nosotros en nuestro nuevo libro, Desarrollo Territorial Colaborativa, desde precoz edad en el sistema educativo, como aquí se está señalando, más allá de modelos y de voto voluntario o obligatorio. Yo siempre cito, porque lo estoy estudiando con mucha atención, el caso del País Vasco. El País Vasco en la posguerra, post-Franco, fue la comunidad más pobre y más deprimida de Europa. Y en su modelo abierto al mundo, a partir de las capacidades y de la cultura local, hoy están entre los top 5, los top 10 de los mejores indicadores sociales y económicos y de productividad y de inclusión. Y eso, más que imponerlo, significa que desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, tenemos que empezar ya no a observar este partido desde la cómoda tribuna del estadio. Tenemos que pasar a ser protagonistas, corresponsables de este proceso. A ese propósito, nosotros estamos, doy el anuncio, el 21 de agosto, miércoles, en el aula magna de la Universidad de la Frontera, iniciamos el primer diálogo programático regional, con posibles candidatos, con propuestas desde los distintos sectores del desarrollo regional. Y ahí, por vez primera, estamos invitando a todos los COSOC de todas las comunas para que de verdad la gente participe de este proceso desde ahora mismo. Muy bien, otra pregunta, buen tema, dice Francisco, pero tengo una duda. Chile tiene un sistema de gobierno unitario donde es el gobierno quien define autoridades y políticas públicas para las regiones. Pregunta, ¿está dispuesto la autoridad política a avanzar en un sistema de tipo federalista como en Argentina, donde el gobernador tiene capacidad para definir acciones y cargos? ¿Cuál sería el límite de los gobernadores regionales? ¿Tendrían dentro de un sistema unitario o están dispuestos a terminar con ese sistema? O sea, lo dijimos al comienzo a propósito del modelo, que yo tengo duda de si nosotros estamos siguiendo el modelo español, el modelo... Uno podría pensar en el modelo italiano, que tiene regiones, que tiene un presidente del gobierno regional en cada una de las 20 regiones, pero no olvidemos que en Italia ese gobernador o el presidente del gobierno regional no tiene a los seremi hablándole al oído, con un poder que no se va a reducir. Aquí lo que se va a reducir es el poder del intendente regional actual, para dar paso, designado, sí, para dar paso a un gobernador regional elegido. Pero va a seguir existiendo la figura del representante del presidente de la República. Y esa coordinación es la que a mí me preocupa, insisto, y ahí deben haber temas que se resuelvan prontamente. Porque además nuestra región tiene carencias que no tienen otras regiones. O sea, nosotros tenemos un 28% de pobreza multidimensional, tenemos un promedio, según la última CACEN, de pobreza de ingreso el doble del promedio nacional. Tenemos una situación de conflicto no resuelta con nuestras comunidades mapuche en la Araucanía. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar después del 2020? ¿Qué va a decir el intendente? Una figura claramente con menos poder, más debilitada, el actual intendente, digo. O el gobernador regional va a decir, pero si esta responsabilidad no es mía. Yo fui elegido simplemente a administrar los recursos, para tener un plan de desarrollo, para resolver los temas territoriales. Entonces, en una región como la nuestra, estos temas pueden quedar aún más en el olvido. Por eso yo creo que este gobierno no debe ceder ante la oportunidad de seguir avanzando un acuerdo que resuelva o que por lo menos encamine el actual conflicto. Precisamente la pregunta que Jaime hace a través de nuestro WhatsApp. ¿Cuál es el rol que debería cumplir el gobernador frente al conflicto? Entendemos qué conflicto es. ¿Hay algo en eso, diputado? A ver, cuando hablamos del conflicto, yo creo que esto no solamente es una competencia del gobernador
o del delegado presidencial, sino que es un tema que nos compete a toda la sociedad, a toda la comunidad en general de la región. Ahora, respecto a las atribuciones, creo que se puede dar la misma situación que plantea el senador, porque finalmente el responsable, ¿quién va a ser el responsable final en alguna determinación? Yo entendería que el gobernador regional, que tiene un peso, que es el voto, también, y por su planta que va a tener por haber sido elegido, va a tratar también de tener alguna injerencia, especialmente si no comparte la determinación que está tomando el delegado presidencial. Entonces creo que aquí también se podría dar una situación en algún momento compleja respecto a la forma de actuar frente, por ejemplo, a una situación crítica como ya hemos tenido en nuestra región en distintas oportunidades. Por lo tanto, también creo que ese es un punto que hay que incorporarlo en el análisis más profundo, como dice el senador Quintana, y avanzar, ojalá a la brevedad posible, en delimitar y definir algunas atribuciones que tienen que ver con la seguridad, con la emergencia y con otros factores. Por lo tanto, por eso, este es un primer paso. Pero en este primer paso, que lo vamos a implementar el próximo año, tenemos aún un año para seguir trabajando y para poder avanzar en estos pequeños, grandes detalles que pueden significar que este proyecto sea un proyecto que de verdad transforme realidades, o que finalmente la gente sienta que es más de lo mismo. Entendemos que poco a poco los medios de comunicación, más aún cuando representamos a una universidad, vamos a ir entregando mayores detalles, la gente se va a ir interiorizando de lo que se trata de esto, se va a ir asumiendo también con más responsabilidad, diríamos, lo que es la opinión pública, que es tan manoseada de pronto y que tampoco se le consulta frente a esta materia. Mi directora me dice que quedan 5 minutos. ¿Han habido temas de la semana, senador, partidario de que se traslade el Congreso? Es decir, el Congreso, alguien piensa pesca el edificio, lo lleva a Santiago, pero ¿es muy caro repararlo versus llevarlo a Santiago las funciones del Congreso? Sí, todas esas cosas tienen un costo. Claro, de nuevo, el tema de la descentralización. Cuando el presidente de la Cámara de Diputados plantea esto, que no es una discusión nueva, se dice, no, es que Valparaíso y la descentralización. Cuidado, yo creo que tenemos que hacer esto bien serio, porque no hay ningún parlamento en el mundo que tenga 2 sedes. Porque finalmente no es que tengamos somos especiales en este caso. Somos especiales. No hay ningún parlamento en el mundo que tenga 2 sedes, las 2 funcionando. Entonces, yo digo, bueno, hay que ser eficiente en esto, eficiente en el gasto, pero eficiente también en todos los procesos legislativos. A propósito de la COP25, en la huella de carbono. Exacto. O sea, no es menor, 120 kilómetros de ida, 100 kilómetros de vuelta todos los días. No son los parlamentarios, los ministros, subsecretarios, asesores, pero es mucha gente, son cientos de vehículos. A propósito de la huella de carbono, también es un tema a considerar. Creo que la prueba de la blancura de esto, para ver si realmente hay voluntad y disposición, se lo dije al presidente de la Cámara cuando planteó esta iniciativa, bueno, veamos, ¿no es cierto?, cómo modificamos una ley que está del año 87, que obliga a que las sesiones de sala deben ser en Valparaíso. Entonces, como hoy día las comisiones, lo mismo le pasa a los diputados, pueden hacer sesiones de comisión en Santiago, y por eso te digo que tenemos un Congreso que funciona en los dos lados. Está mal dicho el ex Congreso, porque el ex Congreso de Santiago también es una sede legislativa en propiedad. Entonces, lo que falta es, para nivelarlo, es permitir que se hagan sesiones de sala de la Cámara y el Senado en Santiago, y ahí darnos un tiempo, 2 o 3 años, y ver realmente cómo se es más eficiente, si con 2 sedes en igualdad de condiciones o finalmente optar por una de ellas. No es un tema de recursos económicos, es un tema de recursos también. Político. Es porque, claro, lo que pasa es que el senador Lagüesweber dice son 6.000 millones de pesos para reparar, pero para trasladarlo allá son 15.000 millones de pesos. Sí, pero ese es un gasto que tú haces una vez y después en régimen, evidentemente esto sale mucho más económico. Muy bien. Partidario, ¿no?, de rebajar las horas de trabajo en nuestro país, como lo propone la diputada comunista, digamos a las 40 horas. Es que cuando siento que estamos en esas discusiones que son interesantes, pero creo que carecen de conexión real con lo que está pasando hoy día. Hoy día tenemos muchos profesionales que son trabajadores por cuenta propia y que trabajan 60 horas a la semana. Tenemos muchos emprendedores o personas que tienen sus locales. Entonces, yo creo que cuando hablamos del trabajo tenemos que empezar a mirar el mundo laboral de manera diferente. Un trabajador, por ejemplo, asalariado que cumple una función operativa, pudiese ser interesante una disminución
de su horario. Pero también tenemos que empezar a pensar en ese gran porcentaje hoy en día de trabajadores por cuenta propia, emprendedores que hoy en día trabajan 60 horas, que no tienen ningún tipo de seguro ni seguridad social, que no tienen vacaciones y que hoy en día la ley laboral no les permite, por ejemplo, al que tiene un pequeño almacén, contratar a una persona solo por 4 horas los días viernes para que él pueda hacer, por ejemplo, trámite administrativo y hacer un... Entonces, creo que tenemos que avanzar en flexibilidad laboral y de la misma forma avanzar en políticas laborales que permitan, dependiendo del actividad, oficio que la persona realice, poder hacer esas distinciones, porque el mundo ha cambiado. Rebajar la cantidad de horas también significa rebajar los sueldos de los trabajadores, que también es un tema que está ahí puesto en el tapete. No relacionaría el bajar las horas con los sueldos. Dijo de eso. En lo personal creo que no va por ahí la cosa. Creo que aquí lo que tenemos que entender es que la dinámica laboral ha cambiado y que tenemos que abrirnos completamente en la mente y entender que el mundo del futuro laboral va a ser diferente. Por ejemplo, trabajar en una oficina, que eso hoy en día uno lo ve normal, pero hoy en día hay mucha actividad en los bancos y una serie de cosas que uno lo piensa que el día de mañana van a ser externalizados. Yo trabajaba en Santiago en una compañía que se llamaba Philip en el año 98 al 2000. Y le voy a contar algo. Esa compañía hoy día tiene a todos sus trabajadores que antes trabajaban en un edificio corporativo trabajando en sus casas. Y ellos tienen libertad para cumplir sus funciones en horarios, ¿no es cierto?, que ellos mismos están realizando. Por lo tanto, creo que tenemos que cambiar nuestro paradigma respecto al ámbito laboral. Doctor, usted me decía, no fue un tema político, pero sí un tema trascendental. La situación de, no sé si decirle todavía padre Poblete, es un tema que ha golpeado fuerte al país. Bueno, yo lo siento así, sin pertenecer a la Iglesia Católica, pero sí con mucho respeto a la tradición judeo-cristiana y a los valores que eso significa. Pero de trasfondo yo creo que está la pérdida de credibilidad en todas las instituciones básicas, y si eso ha afectado en parte a la política, no se puede generalizar, no es justo generalizar nunca. Ha afectado en parte a las Fuerzas Armadas, en parte a las empresas. Entonces, ¿dónde queda todavía el ciudadano que pueda tener fe en algo? Y si eso entonces ahora está golpeando tan fuertemente la Iglesia, incluso a grandes figuras como fue el padre Poblete, que quiere que le diga a mí como ciudadano, como académico, como abuelo, me duele, porque eso le hace mal al alma de Chile, y por lo tanto la apelación, sobre todo de regiones, en los espacios locales, en lo propio, en lo nuestro, en dónde están los talentos, en dónde están las capacidades y el futuro. Tenemos que volver a construir situaciones reales de confianza entre unos y otros. Más allá de las legítimas diferencias que siempre van a tener, tenemos que privilegiar lo que une por encima de lo que divide. Y episodios como este no solamente son un golpe doloroso, sino que dificultan aún más poder emerger como país desarrollado, social y territorialmente integrado. Doctor, muchas gracias. Diputado, gracias por estar con nosotros. Presidente, ha sido un gran esfuerzo. Hoy día han llegado corriendo minutos solamente antes. Están en semana distrital, así que mañana tienen que seguir en sus recorridos. Y agradecer la tremenda sintonía que esta noche hemos tenido. Gracias a todos los que nos siguen. La verdad que este programa tiene como intención educar, que usted tenga de primera fuente qué es lo que se hace en la política, para precisamente entender hacia dónde vamos. Gracias por acompañarnos. Recuerde que este contenido usted lo puede seguir revisando en ufromedios.cl, y el domingo a las 14:20 estamos en Ufro Radio con la reproducción completa de esta visión nocturna. Por su amable sintonía, muchas gracias. Será hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien.